Hace un ratito. Sí, dale. Agustín, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, formalmente. Bueno, hay una paz cambiaria en la Argentina. Eso trae la percepción para algunos de que finalmente se está domando la fiera. Las reservas se acumulan porque finalmente no hubo pérdida de reservas. El Banco Central le está comprando. Enorme cepo, no hay duda. Restricciones por doquier para importar, etcétera, para comprar dólares, pero los dólares legítimos, contado con liquidación, dólar bolsa, que llegaron a tocar casi los 200 hace 4 meses, hoy andan en 140, 145, qué sé yo. Hay algo de una especie de sensación de que cuidado, que por ahí los planetas se alinean, la soja sube lo que ha subido, la cosecha es mejor de lo que se pensaba, la lluvia hizo mella ahí en el campo y por ahí tenemos dólares adicionales y por ahí de la pandemia salimos de una manera que no pensábamos en un momento en la Argentina hace tan solo 3, 4 meses atrás, etcétera, etcétera. ¿Puede pasar algo de todo eso o nada? Me encantaría ser optimista, pero yo no lo veo. Mirá, la realidad es que hemos comprado una paz cambiaria momentánea y muy cara. Cuando vos mirás lo que está pasando, por ejemplo, con las ventas de los bonos que hacen desde el ANSES, el Banco Central y demás, con tasas de interés en dólares del 17% anual, eso te da una magnitud del desequilibrio. Te da una magnitud cuando mirás que el riesgo país está de nuevo en 1.500. Es decir, que vos lo que tenés es una inflación que fue del 30% anual los primeros 9 meses del año pasado. Fue del 50% anual el último trimestre. Y estos últimos 2 meses, o 3 meses, en realidad, porque ya empezó en diciembre, estás en el 60% anual. Entonces es una escalada de inflación a pesar de lo que estás diciendo, a pesar de que hicieron un esfuerzo enorme para domar al tipo de cambio y estamos en lo que llamamos el famoso carry trade. Lo mismo que le criticaban a Macri, ¿te acordás? Que vos invertías en pesos con tasas altas de interés y el tipo de cambio se mantenía y entonces ganaban mucha plata en dólares. Los que hicieron eso los últimos 3 meses ganaron muchísimo dinero en dólares. O sea, los que pusieron en plazo fijo los ahorros al 36 anual, 3% mensual, 3 meses después tenían 10% más de la plata que habían colocado en plazo fijo, el dólar quieto compraron 10% más de dólares. ¿Está Exactamente. bien? Y una rentabilidad del 10% en dólares el mundo no te lo da. Sí, salvo que seas un tipo creativo, salvo original. que compres en Tesla y justo en el momento adecuado, digamos. Pero, bueno, que compró Tesla o sí, Bitcoin, que, o sé Bitcoin, yo, que está de exacto. moda, pero veremos cuánto dura. Pero cuando miras la película de la Argentina, es dramática. Porque hace cuánto que venimos conversando con ustedes y siempre venimos diciendo estamos en una crisis, vamos a la siguiente. Porque ya hoy podemos empezar a hablar del próximo default. Acabamos de salir del default y yo ya te puedo afirmar que estamos armando el próximo, que probablemente va a explotar en el 2023, porque hemos postergado los vencimientos. Pero luego se sigue acumulando. La deuda argentina hoy es el 100% del PBI. 100% del PBI, es decir que ya es impagable, es totalmente impagable y te lo muestran las tasas de interés en dólares. Por eso el riesgo país en 1.500 puntos. Por eso el riesgo país en 1.500. Entonces lo estás comprando de alguna manera, el gobierno no tiene un plan antiinflacionario, tiene un plan inflacionario. La inflación es el incremento de la cantidad de dinero y siguen aumentando la cantidad de dinero porque como siempre, como muchos gobiernos, gastan más de lo que les ingresa. Está bien, pero ahí Guzmán dice, bueno, pero en enero y febrero no recibimos asistencia del Banco Central, no hubo emisión. Sí, pero eso no va a ser... Porque la recaudación nos aumentó bastante más. Pero no va a ocurrir eso cuando miremos todo el año. Cuando mirás todo el año vas a ver que el aumento de la cantidad de dinero va a ser probablemente el 60%, sin contar que después tenés los pasivos remunerados del central, las famosas LELIQs. ¿Sí? Entonces son la deuda del Banco Central remunerada con tasas altas de interés que va creciendo y va creciendo muy rápido. Entonces ese crecimiento de la deuda del Banco Central también es inflación futura, porque ¿cómo vas a pagar eso? Este año vas a aumentar las LELIQs, es decir, la deuda va a seguir creciendo, pero en algún punto la tenés que pagar. Entonces fíjate qué te pasa. Tenés tarifas retrasadas, tenés control de precios, escasez en las góndolas. Porque antes decían que no había escasez en las góndolas, ahora están con la ley de desabastecimiento. Están reconociendo que hay escasez en las góndolas. Que lo predecíamos hace un año. Cuando empezaron los controles dijimos, ojo, porque entre un año vas a tener escasez en las góndolas. Hoy ya las tenés. Y tenés el tipo de cambio retrasado. Los salarios que vienen cayendo desde hace 3 años en términos reales. No empezó con este gobierno, empezó en el 2018. Con lo cual tenés salarios y jubilaciones que siguen cayendo en términos reales. Ahora van a poner ese bono para la mínima, correcto, para compensar un poquitito, pero las jubilaciones en general siguen barranca abajo
Con desde lo hace que 3 tiene años. eso de que achata la pirámide y la injusticia respecto al que aportó durante mucho más años una mayor cantidad de dinero y luego se siente una vez más perjudicado, relegado, porque quizás gana 2.000 pesos más por mes. Tal cual. O 3.000. Y a eso sumale algo que es todavía más grave que todo esto, que es que el sector privado argentino es cada vez más chiquitito. Que creo que es la madre del borrego, perdón, la madre, eso decíamos en el campo, sí, que es el principal problema. Exactamente, porque los matás de impuestos a un sector que es cada vez más chiquitito. Les pones la FIP, los perseguís, haces todo lo que quieras, ese sector es cada vez más chiquitito. Se van los unicornios, porque entonces les pones los impuestos a las riquezas y se te fueron todos los unicornios. Todos los dueños de los unicornios de Argentina se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque les multiplicaste por 4 los impuestos en 2 años. Entonces le multiplicaste, primero pusiste bienes personales y le aumentaste los bienes personales. Ahora inventaste el impuesto a riqueza y aumentaste ese impuesto a riqueza. Pero después le duplicaste bienes personales y el impuesto a riqueza a los que tienen activos en el exterior. Y los unicornios, como fueron exitosos, hicieron empresas argentinas que se expandieron por 70 países del mundo. Entonces tienen una gran parte de sus activos en el exterior. Y por lo tanto les duplican los impuestos. Esa gente que hizo se fue. Y entonces invierten en Brasil, Alec Oxenford, Marcos Galperín, tienen empresas nuevas que están surgiendo, están creando empleos. Eso significa aumentar la demanda de empleo en Brasil, significa mejorar los salarios de Brasil y significa achicar la Argentina. Estamos achicando la Argentina. El dato que dio Alec el otro día, Alec Oxenford, es tremendo. En la década del 90, en la plena convertibilidad, en el 94, con la convertida en Menem-Cavallo, la bolsa argentina representaba un 40% de la bolsa brasileña. ¿Sabes cuánto representa hoy? Las acciones que cotizan en bolsa. 40% por entonces, y hoy menos del 6%. 2%. Okay. 2%. Ese es el impacto de la destrucción que hemos hecho en Argentina. Estamos destruyendo el país. Estamos destruyendo el país. La participación relativa, incluso nuestro sector exportador es muy dinámico, el campo es muy dinámico, es absolutamente competitivo. Tenemos las plantas procesadoras de soja probablemente más importantes del planeta, aquí en el complejo San Lorenzo, en Rosario. Ahora, efectivamente la participación en el comercio internacional argentino, ayúdame Agustín, en términos históricos, ha mermado ostensiblemente. Pero Argentina era un player, un jugador importante, y hoy pasa a ser un jugador pequeño. Ya hoy el sector agropecuario brasileño nos pasó el trapo. El primer exportador de carne argentino hoy es el primer exportador de carne uruguayo. Se fue de la Argentina, vendió su empresa y hoy exporta carne desde el Uruguay. Es decir, estamos desarrollando el Uruguay, estamos desarrollando el Paraguay. Ahora estamos viendo empresarios argentinos, los más importantes empresarios argentinos, están ayudando a desarrollar Brasil. Es decir, que nuestras mentes y nuestros capitales están desarrollando el extranjero porque acá los insultamos, porque desde la presidencia incluso los han insultado varios presidentes, ¿no? Cuando miramos las últimas décadas de la Argentina, por esto yo no lo miro como la situación de Fernández. Tenemos que verlo como una película que viene de décadas, porque la situación de Fernández, que repite lo anterior, agrava todo porque está sumando impuestos cuando ya tenés 180 impuestos. Entonces el impuesto de riqueza vino como el impuesto 181. Bueno, de hecho hoy, ayer el Senado validó la derogación del Pacto Fiscal del 2017 que tendía a bajar la alícuota de ingresos brutos, permitiendo a los gobernadores que aumenten la alícuota de ingresos brutos, que es uno de los impuestos más regresivos del sistema tributario argentino, porque vos fabricás esta lapicera, la alícuota de ingresos brutos es el 5%, lo pones en el precio, ganes o pierdas, el impuesto lo pagás igual. Y además, porque es retroalimentado en las distintas cadenas de producción, digamos, ¿no es cierto? Nosotros sacamos un informe en la Fundación, en el momento que hicieron eso en el gobierno de Macri, diciendo, miren lo que van a hacer. Con ese pacto fiscal que hicieron, aumentaban los impuestos el primer año, que fue lo que hicieron muchas provincias, porque le pusieron un tope. Y del 5%, claro. Entonces todos subieron hasta el tope, no todas, pero varias subieron hasta el tope. Salta fue un caso. Y van a ver que no lo van a cumplir, porque en cuanto venga una crisis nos van a subir los impuestos, porque acá tenemos una lógica equivocada que venimos haciendo desde hace 80 años. Cada vez que hay una crisis, destruís más al sector privado en el peor momento. Fíjate, compará Argentina con Uruguay. Viene la crisis de la pandemia, que por supuesto nadie puede culpar al gobierno ni de acá ni del Uruguay, viene de afuera, es un shock externo, pero un restaurante en Uruguay simplemente manda a su gente al desempleo, tiene un seguro de desempleo que fue pagando con el BTS, como lo llaman allá, que es 1,5% por mes, y 2 meses después, porque duró mucho menos la cuarentena, 2 meses después vuelve a tomar los empleados y les paga el sueldo, y listo. Y después empieza a acumular el BTS para tapar el agujero que les costó el desempleo. ¿Qué hacen en Argentina? Cuando viene el problema,
te duplican la indemnización. No tenemos un seguro de desempleo, que es mucho más eficiente, sino que tenemos pagar una indemnización en el peor momento. Cuando no tenés ingresos, ahí te obligan a pagar la indemnización si querés despedir a alguien. Ahí te la duplicaron. Encima te duplican la posibilidad de tratar de sobrevivir. Y después te prohibieron despedir. Esa fue la secuencia. ¿Qué pasó? Quebraron 22.000 restaurantes y comercios y demás. Y si tomás toda la economía negra, quebraron como 90.000 empresas. Entonces estás diciendo, la solución argentina es la peor. La caída del PBI nuestro fue 10%, el doble de países vecinos. O sea, a todos nos pegó la pandemia, pero nosotros la sufrimos mucho más. Y por supuesto, agravamos fenomenalmente los impuestos. Cuando mirás hacia adelante, lo que estamos diciendo es, mirá, por suerte es un año electoral. Ojalá la gente despierte y vote distinto, porque la venimos pifiando. En Argentina, las dos fuerzas mayoritarias no creen en la economía de mercado. Y en el mundo, todos los países, tomás los 30 países principales del mundo que les va bien, todos tienen economías de mercado. Todos tienen libertad económica. ¿Vos vas a ser candidato, Agustín? No, yo no voy a ser candidato, pero sí creo que es importante votar distinto. No voy a ser candidato porque estoy tratando de ayudar a que se conforme una tercera fuerza. Y esa tercera fuerza tiene que ser a todas las personas que quieren defender de verdad, no de la boca para afuera, sino en serio, la vida, la libertad y la propiedad privada. Porque hay un problema que la gente no comprende, que las libertades económicas son parte de la libertad no la podés dividir. Te doy un ejemplo. A vos te ponen cepo cambiario, te prohíben comprar dólares. Entonces no podés viajar al exterior. Solo los ricos pueden viajar al exterior, porque ya tenían de antes. Vos querés ahorrar, no podés ahorrar. Vos sos un youtuber, querés salir de la pobreza, sos un chico que tiene 15 años, 20 años y sos un gran histriónico, divertido, qué sé yo, y sos youtuber. Bueno, en Argentina el Estado te lleva 2/3 de lo que producís. ¿Cómo va a salir de la pobreza si el Estado se lleva 2/3 de un chico de 20 años? Es imposible. ¿Sí? Después sacan una ley de telepeaje, de teletrabajo, anti-teletrabajo, y un chico que tiene 20 años y quiere hacer una empresa con otros 3 o 4 amigos que están en distintas provincias o en distintos países, la ley le dice, pero si a cualquiera de esos chicos quiere ir a trabajar, vos le tenés que poner oficinas. ¿Te das cuenta? Es absurdo. Ahora están viendo cómo la van a regular para tratar de mejorarla. Pero sacan cosas absurdas, regulaciones e impuestos. Acá tienen que concentrarse en ese millón de chicos que van a ingresar al mercado laboral los próximos 4 años. Hay que pensar en ellos. Cuando pensás en ellos, tenés que eliminar 170 impuestos, tenés que eliminar gran parte de las 69.000 regulaciones y dejarlos trabajar. Dejarlos ganarse la plata, dejarlos salir a ellos solos de la pobreza. No tiene que el Estado sacarlos de la pobreza. El Estado no saca a nadie de la pobreza. A lo sumo le tira plata para mantenerlos en la pobreza durante décadas. Y la pobreza en Argentina viene creciendo década tras década desde hace 40 años. Agustín, gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes, la verdad un placer. Expectante, escuchando. Vale Sí, la sí, pena yo tomar también. una pausa. Sí. No quise preguntar porque Es un lindo horario, además. Escucharlo es un lujo. Hasta la próxima, muy generoso. Muchas gracias, la verdad un placer. Nos vamos a ir a la pausa. Ya contamos lo de María Eugenia Vidal en el exterior. Ya nos metemos de lleno en un ratito en un caso de un intendente del conurbano que dio positivo de COVID. Y cuando volvamos, Paulino, te voy a contar quién va a ser la número 2, o quién es, porque ya creo que estoy en condiciones de afirmarlo. ¿Quién es Carla la Bisotti? número 2 de Carla Bisotti? Sí. Te lo cuento después. Yo te lo voy a rubricar y te voy a mostrar 2 fotos que dieron cuenta de quién además es el que batalló y triunfó en la enorme interna que había respecto a su designación. Vamos a coincidir entonces con la información. ¿Viene desde el norte argentino? Sí, sí, sí. Para ser más exactos, noroeste sería. ¿Donde se había hecho la cumbre donde se pensaba en el peronismo sin Cristina? Por ahí. Sí, sí. Otros tiempos, otra vida. Pausa, ya venimos.